Buenos días. Como bien comentó el doctor Avilés, pues vamos a hablar sobre un tema pues relevante de actualidad, porque prácticamente en México no se habla mucho al respecto, como es el COVID persistente. Y hablando en términos generales, este COVID persistente podemos decir que solo es como que la cronicidad de un COVID-19 no tratado, en términos simples, pero vamos a ver que no es tan simple esa definición. Haciendo un poquito de remembranza, bueno, actualmente se habla de 400 millones de afectados a nivel mundial, y lo cual significa un gasto de $1 trillón en cuanto a investigación, diagnósticos, tratamientos con estos enfermos. Y en México, pues no estamos alejados de estos pacientes de COVID persistente que actualmente se sienten invisibles, prácticamente acuden a unidades de salud y no les hacen caso. Y nosotros quisimos hacer un pequeño estudio en el cual nos metimos a una comunidad de pacientes enfermos de COVID persistente, y en la cual vimos que estos pacientes en nuestro México adolecen de diversos síntomas. De hecho, este síndrome se dice que está integrado por más de 200 síntomas que afectan más de 10 órganos del cuerpo humano. Entonces es una enfermedad muy compleja. Y que los síntomas neuropsiquiátricos son los de mayor prevalencia, seguidos de sintomatología reumatológica y posteriormente cardiopulmonares y gastrointestinales. Así que decidimos invitar a colegas que vinieran a hablarnos sobre COVID persistente, y tuvimos a bien invitar a tres colegas muy reconocidos, estudiosos en sus disciplinas, y nos van a hablar del COVID persistente de la perspectiva de la neurología, de la reumatología y de la neumología. Y para ello voy a llamar al estrado al primero de nuestros colegas, que es el doctor David Reyes Barrios, un médico especialista en neurología clínica. Y después tomará la palabra el doctor Jaime Mendoza Torres, y finalmente el doctor Mario Antonio Atasca González. Y al final esperamos tener una sesión de preguntas y respuestas. Los dejo con el doctor David Reyes Barrios. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para hablar aquí de este tema que, aunque ya son 5 años de la presencia de COVID-19 en nuestro medio, sigue dándonos mucho de qué hablar. Y en esta breve charla vamos a abarcar los síntomas neurológicos más importantes que podemos ver en los pacientes que tienen COVID persistente. El COVID y el 19 y el cerebro nos dejó muchos nuevos síndromes o muchas cosas que vigilar, desde los pacientes graves, los pacientes que cursan asintomáticos y los pacientes que tienen complicaciones no de manera inmediata, sino tiempo después. En los pacientes, de las complicaciones más frecuentes que vimos fueron de regulaciones de la trombogénesis, provocándonos enfermedad vascular cerebral. La enfermedad vascular cerebral en el paciente grave de COVID y en pacientes con COVID se incrementó mucho más y se convierte como un factor de riesgo de enfermedad, no solamente evento vascular cerebral, sino cardiovascular. Los pacientes graves, al igual que todos los pacientes con sepsis y falla multiorgánica, también desarrollaron síntomas asociados al COVID, con afectación del sistema nervioso central, desde crisis convulsivas, que puede ser multifactorial, incluso por la hipoxia, y otras manifestaciones de cualquier otro virus neurotrófico o que le encante afectar el sistema nervioso central, como meningitis, encefalitis y encefalopatía. Y el COVID, como nos comentarán también el compañero de reumatología, causa una desregulación inmune, y al sistema nervioso central y periférico, pues vimos síndromes de Guillain-Barré, miositis, mielitis y muchas otras afectaciones del nervio craneal. En esta charla lo que vamos a abordar van a ser los síntomas relacionados a la longevidad, al que el COVID se prolonga, y esto es el long COVID en inglés. En español le llamamos COVID persistente, y ha habido muchas definiciones. Esta es la definición del New England, y lo categoriza como una condición crónica asociada a una infección. Ocurre después de la infección por SARS-CoV-2 y está presente por lo menos 3 meses como un estado de enfermedad continuo, intermitente y remitente. Puede ser progresivo y puede afectar uno o más sistemas. En este caso, los síntomas pueden ser únicos o múltiples, o sea, puede tener solamente un síntoma, pueden ser múltiples.
Aquí en esta pequeña diapositiva solamente pongo los síntomas más predominantes relacionados al sistema nervioso central. Y tenemos la disnea, la tos, que pueden seguir persistiendo, como nos lo comentaba el compañero de neumología. Y luego son 3 grupos de síntomas. Síntomas que nos van a dar fatiga, malestar por esfuerzo, dificultad para la concentración y cambios en la memoria. O sea, cambios que afectan el neocórtex. Trastornos de dolor post-COVID, cefalea recurrente y la sensación de la cabeza bomba, le puse porque es como una traducción a nuestro brevario cultural, pero en inglés es lightheadedness. Y síntomas que se asocian al sistema autónomo: presencia de taquicardia, trastornos del sueño, disgeusias, distensión abdominal, constipación y diarreas. Todos estos síntomas gastrointestinales, lejos de también tener enfermedades gastrointestinales, también se relacionan a lo que son disautonomías. Y en el proceso de investigar lo que es el long COVID, se pueden hacer diagnósticos simples o múltiples de enfermedades claramente establecidas que ya conocemos, que no son exclusivas de COVID, pero también lo vemos en pacientes post-COVID. Tienen la mayor presencia, en este caso, de los problemas neurológicos, el deterioro cognitivo, trastornos del estado de ánimo, ansiedad, migraña, evento vascular cerebral, disautonomías y algunas otras situaciones como la encefalomielitis miálgica. De lo que es el deterioro cognitivo es de las cosas que más nos preocupa. Una pandemia de virus usualmente puede dejar después lesiones en el sistema nervioso central o ya previamente se han descrito después de pandemias síndromes parkinsonianos, demencias, y en este caso el deterioro cognitivo post-COVID tiene una influencia mayor. O sea, ustedes han visto muchos pacientes que la queja es, oigan, después de que vino la pandemia ya tuvo cambios, ¿no? O sea, le lleva el familiar diciendo que tiene cambios. Y en este caso, a pesar de que, bueno, pudo haber tenido enfermedad de COVID leve o incluso no haber tenido contagio, el deterioro cognitivo en la pandemia tiene que ver con el aislamiento social. El aislamiento social es una causa muy importante de deterioro cognitivo. Los otros son trastornos de la ansiedad y el evento vascular cerebral, como ya les comenté, lo vimos un poquito más en pacientes con COVID. Entonces vamos a abordar cada uno de los síntomas más frecuentes que se pueden relacionar a problemas del cerebro. Uno es la fatiga, ese fue el síntoma más común. La prevalencia en estudios casi alcanza hasta el 60% en algunos. Y casi todos son, obviamente, un paciente que no hacían mucho antes, pues a lo mejor no lo va a referir. Pero alguien que era previamente activo va a tener la dificultad para caminar largas distancias, se da cuenta cuando viaja o ha perdido incluso el apetito, se cansa al comer, ¿de acuerdo? Ya no lleva su vida como antes del COVID, hay un antes y un después del COVID. Obviamente el diagnóstico diferencial con fatiga muscular pues es con neuropatías y miopatías. Y la duración de este síntoma también es de los más prolongados, puede llegar a durar más del año hasta en un 80% de los pacientes. Entonces, la fatiga es uno de los síntomas más comunes. Luego vienen los trastornos del sueño. La prevalencia es como del 27% y pueden ser tanto insomnios de inicio como de mantenimiento o la sensación de que te despiertas y no descansas, como cualquier buen residente. Esto también puede durar hasta 12 meses después de inicio de los síntomas, y aquí en los trastornos del sueño se relacionó más a pacientes que estuvieron hospitalizados. La alteración cognitiva o brain fog, en todos lados en artículos médicos pueden encontrar el término brain fog, pero el brain fog no es un título médico, nosotros no lo empezamos a decir así, es un término coloquial a esta situación que no sabíamos cómo llamarla. Es esta alteración de la concentración, confusión de pensamiento, bradipsiquia, fatiga mental que tiene el paciente después del COVID, ¿de acuerdo? Entonces la niebla mental, vemos que realmente en la consulta de todos los días, en el ámbito hospitalario, es difícil, no es que sea difícil verla, sino que no la investigamos, no la interrogamos, ¿de acuerdo? Para poder hacerla objetiva. Es un síntoma muy subjetivo
para poderla hacer objetiva se tienen que hacer baterías diagnósticas, ¿de acuerdo? Neuropsicológicas para poder determinarla. Y en este caso, cuando se hacen, lo que sí encontramos son, más importantemente, alteración de la función ejecutiva, de la memoria, de la atención y del aprendizaje. Se perdió la capacidad de aprender. Esto va a ocurrir en los primeros 3 meses después del COVID, y algo importante es que los pacientes en los controles vimos que tenían mejoría. Depresión y ansiedad, ya lo comentamos, tiene una prevalencia aproximadamente del 20%, y en estos trastornos psiquiátricos, el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático, a diferencia de otros pacientes hospitalizados, tiene un mayor incremento en COVID. Cualquier paciente internado puede tener un síndrome de estrés postraumático. Esas horas en vela dentro del hospital, esperando a que venga la enfermera a tomarte otra muestra, es de terror cuando no nos dedicamos a estas áreas. Y entonces las alteraciones cognitivas en este estudio lo que hicieron fueron baterías diagnósticas y vieron la capacidad ejecutiva, la memoria, multidominio y la visual espacial. Y entonces a los 2 meses los pacientes tenían muchos más síntomas, casi más del 50% tenían síntomas, y en el control a 6 meses mejoraron muchos ámbitos en cuanto a los problemas ejecutivos. Al igual que los trastornos depresivos, la depresión y la ansiedad tenían una mayor prevalencia al inicio de los síntomas, pero en el seguimiento, pues, ¿qué creen? También seguían deprimidos los pacientes. El control de la ansiedad y la depresión tuvo un control muy irregular post-COVID. Las disautonomías es el otro síntoma que es muy importante y que también muchas veces pasamos desapercibido. Esta sensación de taquicardia cuando se ponen de pie, la presencia de incremento de diarrea o de constipación, sudoración anormal, ¿de acuerdo? Puede ser muy prevalente, hasta el 40%, y son todos estos síntomas que a veces no preguntamos de manera inicial: mareos, síncope, hipotensión ortostática, intolerancia al ejercicio y, les decía, alteraciones gastrointestinales. Sí, obviamente ya con la taquicardia y muy frecuente, pues se pueden llegar a diagnosticar estos POTS o la taquicardia ortostática postural. La fisiopatología, o vamos a tratar de entender rápidamente qué es lo que sucede con estos pacientes por COVID. Han habido muchísimas causas, todo se le atribuye al virus. Decimos, bueno, todavía hay RNA viral dentro del encéfalo, hay disfunción del eje hipófisis hipotalámico, por eso los trastornos metabólicos, la inflamación endotelial, activación plaquetaria, complemento de microtrombos, elevación de citoquinas, incremento de actividad microglial, ¿de acuerdo? Todo esto, vaya, queriéndole echar a todo el proceso inflamatorio y la presencia del virus en el cerebro. Pero ¿qué es lo que altera realmente el virus? Como ustedes saben, la barrera hematoencefálica, el cerebro tiene esta cualidad que no está en contacto directa con el endotelio. Y entonces todos los nutrientes y todas las sustancias que llegan a la neurona no llegan directamente, sino llegan a través de lo que es el astrocito. El astrocito es el filtro que tiene el endotelio para poder pasar todo lo que es los nutrientes a lo que es la neurona. Entonces, en la activación microglial y la disfunción de la barrera hematoencefálica, BBB por sus siglas en inglés, son una de los actualmente de los grandes pilares para poder hablar de enfermedad de Alzheimer. Cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer, y antes hablábamos del beta-amiloide, y hemos visto cómo ahora en los protocolos para quitar beta-amiloide hemos fallado en tratar Alzheimer, la enfermedad sigue progresando, ya no tienen beta-amiloide, pero siguen con los síntomas y sigue progresando, nos hace mirar a otros lugares, y uno de estos es la barrera hematoencefálica. La activación de la microglía y la disfunción del astrocito se está considerando actualmente como de las principales causas o de la causa del deterioro cognitivo que nos puede llegar a esta enfermedad de Alzheimer. Entonces, en la barrera hematoencefálica, la presencia de las partes virales activan la microglía, y la microglía causa disfunción e inflamación, y eso, pues, al igual que la activación de las células inflamatorias externas y su migración adentro del parénquima, van causando disrupción de la barrera hematoencefálica, permitiendo la entrada de más virus y más inflamación, y provocando daño neuronal, ¿de acuerdo? Entonces, la disfunción de la barrera hematoencefálica es un problema en estos pacientes.
Sin embargo, hay estructuras carentes de barrera hematoencefálica y son las que se van a dañar antes de que haya un proceso inflamatorio severo. Cuando hay un virus y puede transgredir estas lesiones, estas son las 5 partes. Es pregunta clásica del curso de neuro: el órgano subfornical, el órgano vascular de la lámina terminal, la eminencia media, la glándula pineal, área postrema y la neurohipófisis. Los primeros dos, el órgano subfornical y el órgano vascular de la lámina interna, se encuentran en el hipotálamo. La glándula pineal, encargada de producir melatonina, también se ve alterada, y el área postrema, lo vamos a ver, se encarga precisamente de lo que es controlar el sistema autónomo. En el área postrema se encuentran los núcleos del tracto solitario, y estos son los que están envueltos completamente en la vía simpática y parasimpática. Y bien curioso, todo lo que sería el área postrema, que es aquí en este lugar donde está el núcleo dorsal del vago, está inervado por fibras que bajan directamente del diencéfalo, y en este caso de lo que sería el hipotálamo. El hipotálamo y el neocórtex primitivo, o este córtex que tienen todos los mamíferos y que se encarga de controlar las emociones, la furia y memoria, es parte de lo que conocemos como circuito de Papez. Circuito de Papez es el circuito de la furia, la amígdala, la actividad hipotalámica, lo que es el hipocampo, actúan a nivel de lo que es la corteza del cíngulo y van regulando la memoria y las respuestas que tenemos hacia las emociones, ¿de acuerdo? Este es el circuito de Papez, y tenemos lo que sería el hipotálamo, que va a estimular tálamo anterior, corteza cingular e hipocampo. Aquí en este ciclo se van guardando las experiencias emocionales o la memoria. El hipotálamo para causar una respuesta corporal a lo que sería el sistema autónomo, y obviamente todo regulado por estructuras del neocórtex, la corteza sensorial, el tálamo y otros, de acuerdo a los estímulos que lleguen. Entonces, si vieron, pues tanto el hipotálamo tiene estructuras que no tienen barrera hematoencefálica, está envuelto en el sistema autónomo, está envuelto en las emociones, está envuelto en los trastornos del sueño, está envuelto en la disfunción hipofisiaria. Entonces, este hipotálamo tiene mucho que ver con el COVID, y tiene una característica muy importante, que el hipotálamo, al encargarse de todas las funciones básicas de regulación en la respuesta de hidratación, con su vasopresinas, oxitocina y todo esto, tiene muchos receptores angiotensina 2, ¿no? Entonces el virus, el SARS-CoV-2, es muy fácil de conectarse a AC2, o sea, a la angiotensina 2 y a estos receptores, y por eso es que esta área pues es un poco más susceptible a tener invasión viral en un paciente, aunque no tenga una viremia excesiva o una enfermedad grave, ¿de acuerdo? Porque precisamente el long COVID no es de los pacientes más graves, pueden ser un paciente que tenga síntomas leves. Entonces, el abordaje diagnóstico de estos pacientes, la verdad es de que si no le hacemos una valoración neuropsicológica, nos podemos quedar muy cortos. Sí se siente cansado. Sí, no anda concentrado. Entonces, es importante las baterías de pruebas neuropsicológicas. Realmente aquí en México, pues no tenemos, los neuropsicólogos son muy poquitos, pero sí hay que hacer la mano con ellos. Y de las pruebas que hacemos usualmente en consultorio, como el Mini Mental Test, puede ser útil, o más importante, el MoCA Test. El MoCA Test, el de Montreal, es importante porque nos ayuda mucho a las funciones ejecutivas. Estas pruebas se pueden hacer fácilmente en consultorio y nos puede ayudar a dar una idea. Obviamente todas estas pruebas no son para COVID, son pruebas que ya teníamos previamente, no tenemos una batería diagnóstica específica para COVID. Las pruebas de líquido subarraquídeo no existe ninguna correlación, no hemos tenido marcadores específicos, en algunos estudios han reportado RNA viral, pero no es una prevalencia de todos los pacientes. Los estudios de resonancia y tomografía solamente nos ayudan a realizar diagnósticos diferenciales. Lo que más encontramos son enfermedad vascular cerebral, atrofia, y bueno, estos cambios sí se van a ver más en pacientes hospitalizados. O sea, los pacientes graves, pacientes no graves, que se le hicieron estudios de imagen, los que van a tener una prevalencia de cambios van a ser más los pacientes graves. No hay como algo, es algo esperado, pues la verdad es que tampoco se relaciona directamente al long COVID, un hallazgo de resonancia, pero nos ayuda a hacer diagnósticos diferenciales. El electroencefalograma, como siempre, nos queda mucho a deber,
pero cuando comparamos pacientes con COVID, long COVID y pacientes sanos y sacamos promedios, pues el promedio de los pacientes con long COVID pareciera que tuviera patrones más lentos. La presencia de ondas delta es más frecuente en ellos, aunque bueno, si ven la gráfica, pues en los dos están presentes. Y lo único sí es que podemos ver ritmos más lentos, o sea, un alfa, si se acuerdan, el alfa va de 8 a 12, podemos alcanzar a ver un alfa abajo de 8 en 7, 7.5, en 6 y bueno, estos pareciera que podría ser un patrón, pero igual no es específico y no nos apoya mucho al diagnóstico. Lo que sí hay algunos reportes únicos, precisamente porque aquí y en todos lados es muy difícil hacer un PET, pero se le pone fluoroxidesoxiglucosa y para ver metabolismo cerebral y se alcanza a ver hipometabolismo en lo que es el cíngulo, ¿de acuerdo? Entonces el del cíngulo se alcanza a ver hipometabolismo y en los pacientes se les hizo un PET de control que ya tenían menos síntomas y sí se mejora. Entonces sí se puede llegar a evidenciar esta hipofunción o esta alteración de metabolismo a nivel de la corteza del cíngulo. El tratamiento, pues también quedamos muchos a deber, obviamente es tratamiento por síntoma. Si tiene fatiga, tenemos que mandar la rehabilitación y tienen que hacer planes de actividad graduada, como el pacing, y tienen que tener también sus periodos de descanso, evitando el sobreesfuerzo. Para los problemas cognitivos, hay estrategias de estimulación cognitiva, técnicas de organización, terapia ocupacional. Amarrarse un hilito en el dedo rojo en el dedo funciona. Para el dolor muscular y articular, pues fisioterapia, analgésicos y neuromodulación. Medicamentos, pues solamente igual son sintomáticos, ocupamos muchos antidepresivos, lo que sería amitriptilina es muy útil para el dolor crónico como antidepresivo tricíclico. Si tuviera una depresión más importante, pues irnos a un inhibidor de la recaptura de serotonina. De manera off-label, todos ocupamos, bueno, muchos neurólogos, incluyéndome, dimos citicolina para este brain fog, ¿de acuerdo? Realmente es nada más para tranquilidad de uno, no hay ninguna evidencia científica que funciona. Modafinilo si está muy dormido, luteolina, dietas, multivitamínicos, hay reportes, todos les dimos vitamina C y complejo B y para todos. La verdad es que no hay ninguna evidencia, pero lo importante es seguir tratando el síntoma. Y lo que sí sirve es la prevención. La vacunación tuvo un efecto muy importante en lo que sería el long COVID. Este es un estudio en las pruebas de vacuna y se les vio cómo evolucionaban con el long COVID. Y la prevalencia después de, conforme van pasando las dosis de vacunación, después de la tercera dosis de vacunación y tuvieron COVID, ya la presencia del long COVID bajó muchísimo. Entonces, como siempre, la prevención es la mejor medicina. Su pronóstico de síntomas neurológicos únicamente, va a haber síntomas que muestran mejoría, como la disfunción cognitiva, los trastornos afectivos, el trastorno del sueño, la cefalea y lo que sería el estado postraumático. Pueden llegar a tener mejoría con fisioterapia, psicoterapia y tratamiento del síntoma. Y los síntomas que muestran pobre mejoría es la depresión y la ansiedad. Vamos a seguir ansiosos y deprimidos post-COVID. Okay, gracias.